Sean todos bienvenidos a Marcos Exploraciones. Hola, muy buenas amigos y amigas. Hoy estamos con Rebeca Urbex, nuestra compañera, para enseñaros esta exploración. Hoy exploramos una masía situada en una pequeña colina, rodeada de un terreno muy abrupto y en apariencia seco. Aunque años atrás era muy rica en agua, a juzgar por los pozos y embalses que la rodean. De la familia que la habitó no sabemos prácticamente nada, solo que era una familia adinerada del lugar, a juzgar por la magnitud de la misma. Una edificación de 3 plantas, una pequeña capilla y una bodega donde aún se conservan algunas barricas. Esta construcción es del año 1899, aunque en 1904 se añadió la entrada principal, incorporando 2 entradas ornamentales con 2 puertas de rejería. De lo que sí que damos fe es que la casa está envuelta de un misterio y fenómenos extraños. Algunos de nosotros pudimos sentir pasos inexplicables en nuestras espaldas, puertas que están cerradas y de pronto escuchamos el portazo. Otras puertas que tratamos de abrir y no hay forma, pero que de repente y con un solo dedo abrimos. Abandonamos la misma con la sensación de haber sido vigilados en cada momento y notando un alivio al alejarnos. El misterio envuelve la masía. Bellas Artes de España. Curioso esto, ¿no? Aquí. Venga, vamos para arriba a ver qué encontramos arriba. ¿Qué misterios nos aguarda? Hostia, pues esta está súper guapa, ¿eh? Sí, me encanta. ¿Has visto las telas aquellas? Esto es como el símbolo de David, ¿no? Eso parece, ¿no?
zapatos ahí al fondo. Y aquí tenemos una taza con moho, súper antigua. Mira esto, una llave de paso, súper antigua, ¿eh? Y esto tiene pinta de ser algo así como religioso, ¿no? Como si aquí hubiese habido alguna imagen. Zapato de hombre. Mira, aquí hay un baúl. Vamos a ver si hay algo, aunque no creo. Pues no hay nada. Vacío.
capilla por aquí. Vamos a ver. Y bueno amigos, espero les haya gustado esta exploración. Y si es así, por favor, dadle un buen like. Muchas gracias. Hey, si te ha gustado este vídeo, comenta, suscríbete y nos vemos en la siguiente exploración. Gracias.